Probablemente era el terreno virgen el que eligieron para construir el castillo. Primero lo nivelaron y luego cavaron zanjas alrededor. También acometieron trabajos para hacer el acantilado aún más escarpado, eliminando cualquier afloramiento rocoso. Construyeron un castillo de proporciones asombrosas. Ricardo Corazón de León imaginó una fortaleza poderosa de enormes dimensiones. La construcción de estas edificaciones es muy costosa. Esa magna obra militar se tragó gran parte de la riqueza del Reino de Inglaterra. Ricardo Corazón de León necesitaba el apoyo de su pueblo para financiar su gigantesca empresa, así que aumentó los aranceles y los impuestos. Necesitaba una gran fuerza de trabajo, tanto trabajadores cualificados como peones. Los peones podía conseguirlos en cualquier sitio, pero la mano de obra cualificada tuvo que traerla de otros lugares. Se estima que costó unas 12.000 libras, mientras que durante todo el reinado de Ricardo, en todos sus castillos, gastó un total de 7.000 libras. Todo eso frente a 12.000 libras en un castillo. Era una prueba de su poder, porque no hubiera sido posible sin tener dinero y la autoridad para obligar a la gente a trabajar. Construir un recinto como aquel no fue fácil, sobre todo porque Ricardo estaba decidido a que se construyera a la velocidad del rayo. Así que miles de artesanos, voluntarios o forzados a trabajar, llegaron de todo el reino. Un ejército de ingenieros, canteros, carpinteros, peones, aguadores, muchos artesanos y trabajadores. Se necesitó una pequeña ciudad de obreros para construirlo en el corto espacio de 2 años. Tuvo que ser una fuerza concentrada. Creo que participaron en la construcción unas 6.000 personas. Claro, se necesitaba mucha gente para terminar el trabajo tan rápido. Construyeron tan rápido el castillo que no dejaron tiempo para que el mortero se secara. Así que, al levantar la mampostería, los muros cedieron un poco, y eso le dio sus característicos resaltes. En realidad no se cayó nada, pero es una muestra de lo rápido que lo edificaron. Se tardaban décadas en construir un castillo como ese. Hablamos de 20 o 30 años. Creo que él presionó mucho a sus trabajadores. En el castillo Gallard estaban logrando lo imposible. Día y noche, por turnos, los obreros extraían la piedra caliza y hacían sillares. En solo unos meses transformaron 5.000 toneladas de piedra. La gente trabajaba hasta la extenuación, parece. Un relato muy significativo de un cronista inglés cuenta que trabajaban tanto que un día cayó una lluvia de sangre sobre ellos y les pareció algo diabólico. No era natural que se trabajara tan duro. Aquello era un auténtico hormiguero. Había miles de trabajadores construyendo el castillo Gallard, levantando más y más obstáculos y murallas para hacer inexpugnable la fortaleza. Para abastecer de agua a la guarnición, cada zona de la fortaleza tenía su propio pozo. El agua era esencial en caso de asedio, así que cada pozo tenía que tener al menos 120 metros de profundidad para llegar al nivel freático. Había varias grúas de rueda de tracción humana. Con sus fuertes piernas, los obreros podían levantar cargas de hasta 1 tonelada. Un ingenioso sistema de andamios cubría las murallas y por sus rampas, los trabajadores subían los sillares empujándolos. En el centro de la fortaleza, un recinto de 7,5 metros de diámetro y 18 metros de altura era la pieza central de la estructura y la última defensa contra los invasores. Con 200 metros de largo, 80 de ancho y a más de 90 metros sobre el Sena, era una obra de proporciones faraónicas. Mientras los trabajadores y artesanos redoblan sus esfuerzos para culminar la construcción del castillo Gallard,
Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto continúan invadiendo y saqueando el territorio del otro. En el transcurso de este conflicto interminable, Felipe acudió varias veces a pasar revista a sus tropas al castillo de Gallón, a unos 10 kilómetros de Les Andelys. Desde allí observó cómo se levantaba sobre el paisaje la fortaleza de su enemigo. Era toda una provocación. Desde el castillo de Gallón, Felipe Augusto vio cómo comenzaban a fortificar la zona de Les Andelys. Todo estaba sucediendo a pocos kilómetros de Felipe. Era un gran reto, porque parecía decir, voy a por ti. Aún más importante que su función militar o doméstica era su función simbólica. Se alza sobre el río en un magnífico afloramiento rocoso, proclamando a todos que es una posesión de Ricardo I, y él es lo bastante grande para construirlo. Creo que era un elemento emblemático más que otra cosa. Esta imponente creación podía poner en peligro los planes de conquista del rey francés, sobre todo porque se rumoreaba que era inexpugnable. No solo era una fortaleza impresionante, era desafiante. Incluso su nombre hacía temblar al enemigo. Ricardo el Constructor lo llamaba el Castillo de la Roca, pero en las crónicas de la época leemos que se menciona como el Castillo Gallard. Esa palabra es muy potente, significa fuerte o bizarro, pero también valiente. Gallardo puede significar galante, pero en latín significa orgulloso, en el sentido de insolente. Así definirías a un animal que te gruñe cuando te aproximas, al que se le eriza el pelo en señal de que no debes acercarte más. Da la impresión de que el castillo Gallard decía, ven a por mí, atrévete. Era una advertencia para Felipe. Tenía que enfrentarse a un monstruo de piedra equipado con las últimas innovaciones arquitectónicas. El castillo Gallard fue concebido como un medio de defensa militar capaz de contrarrestar cualquier asalto y resistir a cualquier invasor durante meses. El castillo estaba dividido en 3 partes. La sección delantera triangular tenía 5 torres y estaba rodeada por un impresionante foso de casi 12 metros de profundidad. Este extremo del castillo se alza ante la meseta vecina, dominándola por completo. El cuerpo central estaba custodiado por una puerta y un puente levadizo. Aquí estaban los establos y los almacenes. En el recinto interior se situaba la torre del homenaje. Era el último refugio en caso de ataque y la residencia del gobernador del castillo. Las 3 partes de la fortaleza estaban una dentro de la otra, como una muñeca rusa. El castillo Gallard es como una cebolla. Tiene varias capas de fortificación. Y todo se cierra sobre la torre. Cada zona está fortificada de forma independiente, pero también están integradas, y cada una puede defender a la de delante. Era algo muy avanzado y muy costoso para la época, porque eran las técnicas constructivas más modernas del momento. El lugar elegido por Ricardo Corazón de León presentaba una ventaja considerable. La meseta de detrás era el único acceso posible. El enemigo no podía llegar por ninguna otra parte. Estaba orientado hacia esa meseta, y la prueba es que justo al frente de la sección delantera situó una torre que sorprendía a la gente de la época con su altura y robustez. Era enorme. Todavía podemos hacernos una idea, pero en aquel momento era aún más grande y daba a la meseta. Las impresionantes dimensiones de la torre reforzaban considerablemente esa parte del castillo. Y dentro de las murallas había muchas innovaciones. En el siglo XII, los muros ondulados de la torre eran algo totalmente innovador. Así era más difícil que la dañaran los proyectiles enemigos. Y desde las aspilleras voladas sobre la muralla, los arqueros podían disparar sin puntos ciegos. Esta torre tenía contrafuertes en forma de pirámides invertidas, llamados matacanes. Antes de eso, los castillos, para defenderlos, tenían galerías de madera en la parte superior de los muros donde ocultarse y disparar flechas o proyectiles.
En Tierra Santa comenzaron a construirlos en piedra, por lo que formaban parte integral de la estructura. Y en Gayar vemos los primeros matacanes que se hicieron en Europa occidental. En ese momento, el diseño de los castillos evolucionaba muy rápido, porque la artillería con la que atacaban los castillos también avanzaba muy rápido. A medida que mejoraban las armas, lo hizo el diseño de los castillos. Tuvieron que usar las técnicas más innovadoras para construir estas murallas onduladas y los matacanes de piedra. El moderno castillo Gayar era diferente a cualquier otra fortaleza de su época. Fue una obra maestra de la arquitectura militar medieval, inspirada en muchas construcciones diferentes, y se lo debemos todo a Ricardo Corazón de León. Visitó la construcción varias veces, y se dice que en realidad fue el arquitecto de su fortaleza. Tenemos relatos muy detallados de la construcción del castillo, de cada centavo que se gastó y de todos los obreros que empleó. Canteros, peones, cavadores, soldados que protegían la obra. Todos los detalles están recogidos, pero no se menciona a ningún maestro de obras. Eso ha dado lugar a la teoría de que el arquitecto del castillo fue el propio Ricardo, y es una idea muy verosímil. Tras 2 años de trabajos, el castillo Gayar se dio por terminado. Era el orgullo de Inglaterra y de su rey. Cuidado, Felipe el Augusto. Ricardo Corazón de León sostenía que la fortaleza era inexpugnable, pero Felipe Augusto dijo que la tomaría aunque estuviera hecha de acero, a lo que Ricardo respondió que podía defenderla aunque fuese de mantequilla. Todo eso cobra sentido cuando ves lo impresionante que era este castillo. Ricardo estaba encantado con el resultado, no quería estar en otro lugar, quería vivir allí, y así lo hizo durante el resto de su corta vida. Firmaba sus cartas con orgullo, poniendo: desde esta hermosa hija mía de 1 año. Se refería a la fortaleza como a una criatura, y al no tener hijos podemos imaginar que puso toda su pasión en el castillo.